Detente. Lo que te voy a decir no es para cualquiera que escucha, es para ti. Tú has estado cargando una pregunta que nadie a tu alrededor ha sabido responder. Y lo peor no es la pregunta. Lo peor es que mientras todos siguen como si nada, dentro de ti algo lleva tiempo pidiendo explicación, señal, alivio, una palabra que por fin nombre lo que estás viviendo. Tú has trabajado más de lo que otros ven. Has esperado más de lo que otros entienden. Has sostenido silencios que te dejaron con el alma despierta por dentro y con el rostro sereno por fuera. Y aún así, en algunos días, parece que la puerta sigue cerrada justo cuando más clara era tu obediencia, justo cuando más sincero era tu esfuerzo. Quédate conmigo, porque antes de que esto termine, vas a reconocer las señales, vas a entender el patrón que se escondía debajo de ellas, y vas a recibir una palabra que no llegó para entretenerte, sino para devolverte al lugar donde estabas siendo preparado. Antes de seguir, quiero hablarte con claridad y sin rodeos. Al final de este mensaje vas a reconocer por qué ciertas noches se hicieron más largas, por qué algunas conversaciones se enfriaron de repente, por qué una parte de ti dejó de encajar donde antes encajaba. También vas a entender el único hilo que unía todo eso, y vas a escuchar una declaración que no solo toca tu mente, sino que toca el punto exacto donde tu espíritu ha estado esperando confirmación. Y no, esto no llegó por accidente, llegó por cita, llegó en el momento exacto en que ya no te quedaba fuerza para fingir que todo estaba igual. Llegó cuando el cansancio ya no podía ser ignorado, cuando el corazón ya no podía seguir explicándose solo, cuando la parte más honesta de ti estaba diciendo en silencio: si esto no tiene sentido, entonces dime qué significa. Yo vine a decirte que sí tiene sentido. Vine a darte el mapa. Vine a devolverte lo que el ruido intentó cubrir. Hay algo que ha estado ocurriendo en tu vida, aunque nadie lo haya llamado por su nombre. No es solo una etapa. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Aparrara, no es solo agotamiento, no es solo sensibilidad. Es algo más preciso, más profundo, más santo en su manera de tocarte. Y si has sentido que ciertas cosas se desordenan justo cuando tú intentas enderezarlas, no estás perdiendo el control. Estás entrando en un nivel de claridad que primero desconcierta antes de ordenar. ¿Has notado, por ejemplo, que te despiertas a la misma hora una y otra vez, como si una mano invisible tocara tu descanso en el mismo punto de la noche? No siempre te levantas con miedo. A veces te levantas con una lucidez extraña, como si el silencio de esas horas te hablara más que el día entero. Y has intentado explicarlo de 1000 maneras, pero el alma sabe cuándo un patrón no es casualidad. Sabe cuándo una interrupción no es castigo, sino llamado. Sabe cuándo la noche insiste porque hay algo en ti que ya no puede seguir durmiendo igual. Has sentido también olas emocionales que no nacen de una pelea, ni de una noticia, ni de una pérdida reciente.
Un momento estás en calma y al siguiente algo se mueve adentro, como si una memoria vieja pasara por la piel sin pedir permiso. Y eso te ha hecho pensar que estás exagerando, que quizá deberías ser más fuerte, más estable, más fácil de entender. Pero la verdad es que no todo lo que sacude tu interior viene para destruirte. Algunas sacudidas vienen para revelar qué parte de ti estaba anestesiada y cuál parte estaba viva de verdad. Has vivido conversaciones que antes parecían normales y ahora se sienten vacías. Gente que te rodeaba con familiaridad, frases que antes te alcanzaban, rutinas que antes te sostenían, y de pronto todo suena más hueco, más pequeño, más distante. No porque seas mejor que nadie, no porque estés por encima de nadie, sino porque tu interior ya no tolera la superficie como antes. Lo que antes parecía suficiente hoy te queda estrecho. Lo que antes te entretenía hoy no te alimenta. Y esa incomodidad no es un problema, es un umbral. Y quizás has notado otra cosa, algo que aparece en formas pequeñas pero insistentes, números que se repiten, coincidencias que parecen demasiado exactas para ser ignoradas, un nombre que vuelve, una canción, un mensaje, una frase escuchada en un lugar distinto a donde la esperabas. No necesitas convertir todo en misterio para entender esto, pero tampoco necesitas reducirlo a pura casualidad. A veces la vida habla con una insistencia tan paciente que solo los que están listos empiezan a reconocer el lenguaje. Y tú has comenzado a reconocerlo. Lo que todos esos signos tienen en común no es confusión, es confirmación. El cansancio está confirmando que ya no puedes sostener lo que no era tuyo. La distancia emocional está confirmando que ya no perteneces a lo que te encogía. El despertar repetido está confirmando que hay una llamada atravesando tus horas. La incomodidad con lo superficial está confirmando que tu espíritu ya no acepta migajas de sentido. No estás roto por notar esto. Estás siendo calibrado. Respira conmigo un momento. Deja que esto baje un poco más hondo que la mente. No intentes resolverlo todavía. Solo permite que te encuentre. Si incluso una de esas cosas acabó de tocarte por dentro, si tus hombros bajaron aunque fuera un poco mientras me escuchabas, escribe 888 en los comentarios. Esa es la frecuencia del desborde, el signo pequeño de que algo en ti dijo sí. Escribe 888 y luego vuelve conmigo. Porque debajo de esas señales hay algo más, y quiero llevarte con cuidado hasta ahí. Debajo de esas señales hay un patrón único, y no es que estés haciendo demasiado, es que has estado empujando contra puertas que no estaban diseñadas para abrirse por fuerza. Has estado confundiéndote con la resistencia. Has estado llamando fidelidad a una forma de aguante que te desgasta. Has estado intentando obtener vida de una ruta que ya se quedó sin aliento. Y eso explica por qué, aun cuando haces lo correcto, a veces sientes que avanzas con el corazón apretado, como si cada paso exigiera más de lo que devuelve. Ese patrón tiene un rostro silencioso. Te hace seguir tirando de cuerdas que ya no están amarradas a nada. Te hace volver a explicar lo que ya fue entendido. Te hace repetir tu valor en lugares donde nadie estaba escuchando con honestidad. Te hace creer que si aflojas un poco todo se cae. Entonces sigues, 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 hasta que el alma ya no distingue entre perseverar y perderse. Y lo más duro es que desde afuera muchas veces eso parece fortaleza. Nadie ve que por dentro estás sosteniendo una habitación entera con una sola mano. Por eso te ha costado tanto descansar de verdad. No porque no sepas parar, sino porque aprendiste a medir tu dignidad por la cantidad de peso que puedes cargar sin quejarte. No porque no sepas soltar, sino porque una parte de ti sospecha que, si deja de empujar, se quedará sin lugar. No porque no tengas fe,
sino porque has confundido la fe con el esfuerzo de mantener viva una estructura que ya había terminado su ciclo. Y ese es el punto donde muchas personas se culpan a sí mismas por un cansancio que en realidad es desajuste. Mira esto con honestidad. No eras tú el problema. No era tu corazón demasiado sensible, no era tu deseo demasiado grande, no era tu lealtad demasiado intensa. El problema fue el lugar donde intentaste colocar toda esa belleza. Pusiste hambre en una ruta que no podía nutrirte. Pusiste esperanza en manos que no sabían recibirla. Pusiste tu constancia en un sistema que solo respondía cuando tú te vaciabas más. Y aún así seguías, porque había en ti una nobleza que prefería agotarse antes que rendirse. Pero ese costo se ha vuelto imposible de ignorar. Te ha costado sueño, te ha costado ligereza, te ha costado la capacidad de emocionarte con cosas pequeñas, te ha costado paciencia contigo mismo y, en ciertos momentos, te ha hecho sentir como si hubieras estado viviendo en una sala de espera espiritual donde todo promete llegar, pero nada llega del todo. Sin embargo, esa sala de espera no era tu casa. Era un tránsito, era un lugar intermedio, era una frontera, y aquí está la capa más profunda, la que casi nadie ve. Debajo del patrón, debajo del cansancio, debajo de la costumbre de empujar, hay un sistema de raíces que fue tocado hace mucho tiempo. No te hablo de una teoría, te hablo de un árbol. Piensa en un árbol grande que un día fue plantado en tierra correcta, con una savia clara, con una dirección limpia hacia la luz. Pero con el tiempo, algo alteró la profundidad de sus raíces. No lo arrancaron por completo. No lo destruyeron de una vez, solo lo obligaron a crecer con una inclinación extraña, como si la tierra alrededor hubiera aprendido a decirle dónde podía y dónde no podía extenderse. Ese árbol sigue vivo, pero vive corrigiéndose. Vive buscando equilibrio en lugar de expandirse. Vive sosteniéndose en vez de florecer. Vive con ramas que saben dar fruto, pero con raíces que aún recuerdan un terreno que no siempre las dejó descansar. Y eso es lo que te pasa a ti en esta temporada. No es que hayas perdido la vida, es que algo en tu profundidad aprendió a sobrevivir donde debía haber sido libre. Puede que de niño hayas tenido que medir tu presencia para no incomodar. Puede que aprendieras a leer el ambiente antes de leer tu propio corazón. Puede que un día notaras que tu voz era demasiado, que tu necesidad era demasiado, que tu sensibilidad era demasiado, y entonces empezaste a podarte para caber. Así, sin darte cuenta, el árbol aprendió a doblarse antes de crecer. Aprendió a producir antes de ser sostenido. Aprendió a dar sombra mientras seguía sediento. Y cuando un árbol aprende eso, no olvida rápido. Por fuera parece que todo avanza. Por dentro, una parte de él sigue esperando permiso para ocupar suelo. Una parte de él sigue preguntando si puede echar raíz sin ser corregido. Una parte de él sigue sintiendo que debe demostrar su derecho a estar vivo. Eso es lo que esta imagen revela. Te acostumbraste a vivir en una postura de compensación. Compensas, ajustas, explicas, te adelantas, resistes. Pero la vida que viene para ti no pide compensación, pide regreso, porque el árbol no fue hecho para pedir perdón por su existencia. Fue hecho para hundir raíz, recibir agua, alzarse con verdad y dejar que el fruto aparezca cuando sea su estación. Y tú has estado tan ocupado intentando merecer tu propia tierra que olvidaste que ya había una tierra destinada para ti. Olvidaste que la raíz también se alimenta. Olvidaste que no todo crecimiento se consigue empujando. Algunas de las formas más sagradas de madurar parecen quietud desde afuera, pero adentro son restauración. Tal vez por eso, últimamente, ciertas cosas que antes te daban orgullo ya no te impresionan. Tal vez por eso toleras menos la falsedad emocional.
Tal vez por eso te duele más lo pequeño que antes pasaba desapercibido. No es debilidad. Es que la savia volvió a moverse. Es que la raíz volvió a reclamar verdad. Es que tu interior está cansado de sostenerse en inclinación. Y cuando un árbol empieza a recordar su centro, primero cruje, luego se endereza, luego da fruto sin disculparse. Quédate conmigo un poco más, porque ahí es donde la imagen empieza a cambiar, y eso cambia todo lo demás. Si lo que te acabo de mostrar ya se acomodó en un lugar que no puedes explicar del todo, si esa imagen del árbol tocó una raíz tuya y algo en ti reconoció la verdad, escribe estas palabras: estoy despierto, no como deseo, no como petición, como confirmación. Escribe estoy despierto y vuelve conmigo, porque lo que viene ahora no es una lista de tareas, es un regreso. Y el regreso empieza cuando dejas de tratarte como un proyecto y empiezas a tratarte como una tierra que merece cuidado. No necesitas fabricar una nueva identidad, necesitas volver a la que fue enterrada bajo la urgencia. No necesitas forzar una puerta más, necesitas retirar las manos del marco y reconocer qué parte de tu energía estuvo atada a una entrada equivocada. No necesitas correr hacia la siguiente explicación, necesitas permitir que el peso caiga donde ya no le corresponde. Eso es retornar. El regreso empieza en cosas muy sencillas, pero no por eso pequeñas. Empieza cuando en la mañana no te preguntas primero qué debes demostrar, sino qué parte de ti necesita ser escuchada antes de salir al ruido. Empieza cuando ya no llamas disciplina a la autoexigencia. Empieza cuando distingues entre responsabilidad y agotamiento. Empieza cuando eliges una obediencia que no te vacía, sino que te alinea. Eso también es espiritual. Eso también es profundo. Eso también es parte de la restauración que estaba buscando tu nombre. Hay un gesto que quiero nombrarte, y no es un ritual para impresionar a nadie. Es una costumbre de regreso. Cuando despiertes, antes de dejar que el día te tome, di en voz baja: aquí estoy. No para convencer al cielo de que existes, para recordar tu centro antes de que el mundo quiera repartirte en 1000 demandas. Aquí estoy es una forma de volver a la raíz. Es una manera de decirle a tu interior que ya no necesitas correr por reconocimiento para merecer el amanecer. Y hay otro gesto, igual de sencillo, igual de serio. Al final del día, antes de dormir, pregúntate qué parte de ti quedó tensada por intentar sostener lo que ya no era tu encargo. No te culpes, solo nómbralo con honestidad, porque lo que se nombra pierde parte de su dominio, y lo que pierde dominio deja de dictar tu noche. Esa práctica no te convierte en alguien nuevo, te devuelve a alguien verdadero. No se trata de construir una versión más perfecta de ti. Se trata de dejar de negociar con la herida como si fuera tu identidad. Se trata de volver a regar lo que estaba seco. Se trata de volver a confiar en que una raíz profunda no necesita mostrarse para estar trabajando. Mientras tú respiras, mientras tú sueltas la presión, mientras tú reconoces la tierra correcta, algo en ti vuelve a ordenarse. Tú no estás llegando tarde. Estás saliendo de una forma de vivir que te mantenía pequeño aunque fueras obediente. Y eso es importante, porque la obediencia sin alineación termina fatigando el alma. Pero la obediencia con verdad abre espacio para el fruto. No estás siendo abandonado, estás siendo reubicado, no estás perdiendo terreno. Estás recuperando profundidad. No estás quedándote atrás. Estás volviendo al centro. Y hay algo más que debes escuchar antes de que esto se cierre. Lo que tú llamaste retraso, en más de una ocasión, fue protección. Lo que tú llamaste silencio, en más de una ocasión, fue reordenamiento. Lo que tú llamaste cierre, en más de una ocasión, fue poda. Y el árbol no maldice la poda cuando entiende que la savia sigue viva.
Tú tampoco debes maldecir esta temporada. Hay vida en ella, hay dirección en ella. Hay una mano invisible devolviendo orden donde tú solo veías demora. Si algo en este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja que tu like sea tu amén sin palabras, no como un número, como un acuerdo silencioso con lo que acaba de ser nombrado correctamente. Haz una pausa conmigo. Deja que se asiente. No hace falta apresurarlo. Solo recibe. Hay alguien en tu vida que acaba de venir a tu mente mientras hablaba. Tal vez es alguien cansado en silencio, alguien que carga más de lo que cuenta, alguien que sonríe por fuera, mientras por dentro sostiene una espera muy antigua. Tal vez es alguien que parece fuerte pero está exhausto, alguien que está buscando una salida que todavía no sabe nombrar, alguien cuya cara apareció en tu interior con una claridad inesperada. Envíale esto, no como una recomendación, como una entrega, como algo que llegó a ti y no debía quedarse guardado. Y antes de cerrar, quiero poner un sello sobre todo este camino. Si has estado leyendo tu vida como si fuera una historia inconclusa, escucha esto como una confirmación. No estás perdido, estás siendo reunido, no estás vacío, estás siendo preparado, no estás desechado, estás siendo devuelto a tu centro. Y cuando el árbol recuerda su raíz, ya no pide permiso para dar fruto, solo permanece, solo recibe, solo florece. Tú eres confirmado. Tú eres sostenido, tú eres restaurado, tú eres guardado en la hora correcta, tú eres devuelto a la tierra correcta, tú eres levantado sin vergüenza y sin ruido. Tú no vienes por accidente, tú no estás aquí por error, tú estás siendo alineado con una verdad que te estaba esperando desde antes del cansancio. Ahora mismo, en todo el mundo, hay otros recibiendo esta misma confirmación en el lugar secreto de su corazón. Tú formas parte de algo que no hace espectáculo, y precisamente por eso es real. No estás solo en esto, no estás solo en esta hora, no estás solo en esta devolución. Estás sellado, no estás cerrando una historia, estás entrando en la parte donde todo lo que fue sembrado empieza a revelar por qué no se perdió. Lo que ya fue abierto en ti no vuelve a cerrarse igual. Y lo que tu corazón tocó en estas palabras no se desvanece como un eco débil, permanece como una huella viva, silenciosa, exacta, preparada para seguir obrando en lo secreto de tu noche y en la claridad de tu mañana. Porque hay momentos en que el alma deja de pedir explicaciones y empieza a reconocer señales, no porque todo se haya vuelto simple, sino porque lo verdadero, cuando finalmente llega, no necesita gritar para ser reconocido. Y tú has llegado a ese borde sagrado donde el cansancio ya no tiene la última palabra, donde la confusión ya no gobierna sola, donde la espera ya no se interpreta como abandono. Tú estás aprendiendo a leer tu vida con otra luz, y esa luz no viene a avergonzarte. Viene a mostrarte que incluso las demoras que más pesaron sobre tu pecho estaban obrando una forma más profunda de orden. Tú no estás aquí por accidente y no fuiste guiado hasta este punto para quedarte en la orilla de lo que apenas alcanzaste a sentir. Hay una profundidad en tu interior que ha estado llamando, y esa profundidad no se inventó en este instante. Fue sembrada mucho antes de que supieras nombrarla. Por eso ciertas palabras te tocaron tan hondo. Por eso ciertas imágenes se quedaron quietas dentro de ti como si ya te estuvieran esperando. Por eso algo en tu espíritu reconoció que esta voz no vino a adornar tu dolor, sino a confirmar lo que tu corazón llevaba tiempo sabiendo sin poder decirlo. Hay una parte de ti que se cansó de empujar y otra parte que se cansó de fingir que no estaba cansada. Esa segunda parte es la que ahora escucha con más verdad. Esa parte es la que comprende que no todo agotamiento significa derrota y que no toda resistencia significa fidelidad.
A veces el alma se aferra a lo que ya no la sostiene porque teme que soltar sea igual a desaparecer. Pero no desapareces cuando sueltas lo que terminó. Desapareces un poco más cuando insistes en llamar hogar a un lugar que ya solo te deja sin aliento. Por eso esta conclusión no llega como cierre duro, sino como umbral. Tú estás siendo llevado a reconocer que la recuperación de tu vida no empieza con más presión, sino con más verdad. Empieza cuando dejas de medir tu valor por la cantidad de carga que soportas. Empieza cuando entiendes que no necesitas ganar tu sitio con agotamiento. Empieza cuando aceptas que la paz también es una forma de obediencia y que la quietud, cuando nace del centro, tiene más autoridad que el ruido que te arrastró durante tanto tiempo. Mira con ternura lo que has vivido. No lo niegues, no lo minimices, no le pongas nombres pequeños a procesos que te atravesaron con tanta fuerza. Hubo noches en que te sentiste en desorden sin poder explicarlo. Hubo mañanas en que abriste los ojos con una inquietud que no sabías de dónde venía. Hubo momentos en que una conversación, una ausencia o una repetición te dejó mirando el techo con esa pregunta tan antigua que nadie más parecía escuchar. Y aún así, aunque no tuviste todas las respuestas, seguiste aquí. Ese seguir no fue casual, ese seguir fue cuidado. Y ahora, mientras esta palabra continúa descendiendo, quiero que sientas algo importante. El cielo no está compitiendo contigo, no está acusando tu ritmo, no está despreciando tus pausas, no está confundido por tu proceso. Hay una forma de misericordia que actúa sin humillar, y esa misericordia no te llama para exponerte, te llama para devolverte. Devuelve tu centro, devuelve tu respiración, devuelve tu capacidad de discernir lo que te conviene y lo que solo te desgasta. Devuelve tu lugar interior a la calma que había quedado cubierta por tantas voces ajenas. Tal vez eso explique por qué algunas personas dejaron de encajar. Tal vez eso explique por qué ciertas rutinas se volvieron pesadas de repente. Tal vez eso explique por qué tu espíritu ya no soporta lo mismo que antes toleraba sin quejarse. No estás volviéndote difícil. Estás volviendo a ser sensible a la verdad, y cuando la verdad regresa, todo lo que era sustituto empieza a incomodar. No porque tú te volviste menos dócil, sino porque ya no aceptas vivir de sobras emocionales cuando tu interior fue creado para plenitud. Hay una limpieza silenciosa ocurriendo en la forma en que te relacionas con tu propio camino. Antes, tal vez pensabas que avanzar era correr. Ahora comienzas a comprender que avanzar también puede ser afinar. Antes, tal vez creías que estar preparado era tener todo resuelto. Ahora ves que estar preparado es responder con honestidad a lo que ya está tocando tu puerta. Antes, tal vez, te exigías producir una prueba visible de que todo estaba bien. Ahora estás aprendiendo que algunas de las obras más reales de Dios suceden tan hondo que al principio solo se sienten como una paz extraña, como una presión que se deshace, como una certeza que todavía no sabe vestirse de palabras. Y por eso no debes despreciar lo que está ocurriendo en lo pequeño. No desprecies el momento en que respiras más lento. No desprecies el momento en que te das cuenta de que una herida ya no responde igual. No desprecies el momento en que dejas de entrar en discusiones internas que antes te robaban todo el día. No desprecies el momento en que una tristeza antigua pierde fuerza frente a una verdad más paciente. Eso también es devolución. Eso también es restauración. Eso también es Dios acercando su mano a lugares que no habían sido tocados con suficiente ternura. Hay una dignidad nueva que se está asentando sobre ti. No es orgullosa, no es ruidosa, no necesita demostrar su llegada. Simplemente permanece. Y cuando permanece, comienza a ordenar todo lo demás.
Ordena la mirada, ordena el corazón, ordena el modo en que dices sí y en el que por fin aprendes a decir no sin culpa. Ordena tus afectos para que ya no te arrastren hacia donde solo se reproducía la escasez. Ordena tu memoria para que no sigas venerando temporadas que en realidad solo te estaban vaciando. Ordena tu esperanza para que vuelva a ponerse de pie sin desesperación. Quiero que escuches esto con especial atención. No estás siendo castigado por haber tardado en entender. No estás siendo olvidado por haber necesitado más tiempo. No estás fuera del alcance de la bondad que te ha estado siguiendo, incluso cuando tú no sabías reconocerla. Hay una mano que trabaja con precisión en tu historia y esa mano no se detuvo frente al caos. Tampoco se detiene frente a tu cansancio. Tampoco se detiene frente a la parte de ti que todavía tiembla cuando escucha promesas. Esa mano sigue y sigue con paciencia, y sigue con verdad, y sigue con una fidelidad que no depende de tu capacidad de sostenerlo todo. Por eso hoy no necesitas forzarte a sentir más de lo que sientes. Solo necesitas recibir lo suficiente para no volver a llamarte pequeño, donde ya hubo un inicio real. No necesitas correr detrás de una emoción. No necesitas fabricar una señal nueva. No necesitas volver a negociar con el temor para demostrar que tienes fe. Tu fe ya está viva en el hecho de que sigues escuchando, en el hecho de que sigues abriéndote, en el hecho de que sigues dejando que esta palabra toque algo que estaba cansado de permanecer solo. Y hay otro misterio que no debes pasar por alto. Cuando una verdad llega en el tiempo correcto, no solo consuela, también separa. Separa lo que era pesado de lo que era santo. Separa la urgencia de la dirección. Separa la costumbre de la vocación. Separa la versión de ti que solo sobrevivía de la versión de ti que ahora empieza a recordar cómo se vive de verdad. Esa separación no destruye, alinea. Y al alinearte te da una clase distinta de fuerza, una fuerza que ya no nace del apuro, sino de la certeza. Tal vez por eso, mientras lees estas líneas con el alma atenta, algo en tu interior se afloja y se endereza al mismo tiempo. Esa sensación no es contradicción, es reparación. Es como si una puerta interna que había estado trabada por años, por fin reconociera el sonido de la llave correcta. Y no, esa llave no siempre se siente espectacular. A veces se siente como cansancio que se va. A veces se siente como lágrimas que no necesitan explicación. A veces se siente como un suspiro que te devuelve el cuerpo. A veces se siente como una calma tan simple que casi te cuesta creerla. Pero la paz auténtica no viene para impresionar, viene para habitar. Entonces, no te apresures a abandonar este lugar interno al que acabas de llegar. Quédate un instante más en la verdad de que no todo ha terminado, pero tampoco todo está perdido. Quédate en la verdad de que lo que se te devolvió en espíritu todavía seguirá abriéndose en el tiempo. Quédate en la verdad de que no necesitas entender cada detalle para saber que el proceso no estaba vacío. Y quédate, sobre todo, en la verdad de que la luz que tocó tu interior no vino a señalar tu carencia, sino a mostrarte cuánto ya había sido preparado para ti. Ahora, toma esta palabra como una bendición sobre tu camino. Tú eres confirmado en la parte de tu historia que todavía dudaba. Tú eres sostenido en la parte de tu corazón que todavía temía caer. Tú eres levantado en la parte de tu ánimo que ya no quería seguir fijo. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina.
Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado.